Empezaremos con las definiciones de soluto y solvente. Un soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en una disolución. Puede cambiar su estado físico, mientras que el solvente se encuentra en mayor proporción en la disolución. Una disolución es la mezcla homogénea o heterogénea de dos o más sustancias. Estaremos hablando sobre los tipos de soluciones. Y estas se van a clasificar de acuerdo a dos categorías. Una de ellas es la proporción entre el soluto y el solvente, mientras que la otra es el estado de agregación de los componentes. Dentro de la proporción del soluto y el solvente nos vamos a encontrar con soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Más adelante vendrán unos ejemplos. Para el ejemplo de estas soluciones encontramos la siguiente. Para las diluidas es cuando tenemos una poca cantidad de soluto, un ejemplo sería 1 gramo de sal, en 200 mililitros de agua. Pues va a ser fácil de disolverla debido a que la concentración es muy pequeña. Una disolución diluida es aquella en que la cantidad del soluto respecto al solvente es muy pequeña y, como ya mencioné, 1 gramo de sal en 100 o 200 mililitros de agua. Para la siguiente concentración, que sería la concentrada, es cuando se le agrega una cantidad respectivamente un poco más alta. Por ejemplo, pueden ser 25 gramos de sal en 100 gramos de agua. Esta igual va a poder disolverla, sin embargo la concentración va a estar por demás respecto a la diluida. Para las soluciones saturadas, esta es cuando el solvente, nuestra agua, ya no va a querer aceptar más soluto, en este caso de la sal. Nosotros vamos a seguir agregando sal y diluirlo hasta que nuestro soluto ya no nos va a permitir que sea diluida, por lo que se va a formar un precipitado. Así es como nos vamos a dar cuenta que ya obtenemos una solución saturada. Finalmente, ya que tenemos una solución saturada, podemos obtener después de esto todavía una solución sobresaturada. En esta, nuestro solvente ya no nos acepta más soluto, sin embargo nosotros queremos que acepte más soluto, por lo que le agregamos más soluto, pero va a ser sometida a calentamiento. De esta manera vamos a obligar a nuestro solvente, a que nos acepte más soluto. De esta manera es como podríamos poner ejemplos de los 3 tipos de soluciones: las diluidas, las concentradas, saturadas y sobresaturadas. Regresando a nuestros tipos de soluciones y sus dos clasificaciones rápidamente, la proporción entre soluto y solvente encontraremos diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. Las diluidas, nuestro soluto va a ser muy pequeña la cantidad respecto a nuestro solvente. En nuestras concentradas, nuestro soluto va a ser una cantidad más grande en cierta cantidad de disolvente. Las saturadas es cuando nuestro solvente ya no nos quiere aceptar más soluto, por lo tanto se forma un precipitado. Y finalmente la sobresaturada, obligamos a nuestro solvente a aceptarnos más soluto sometiéndolo al calentamiento. Por otro lado, tenemos la otra clasificación, que es el estado de agregación, dependiendo del estado de agregación de nuestros componentes. Dentro de ellas vamos a encontrar las sólidas, las líquidas y las gaseosas. Un ejemplo de las sólidas es sólido en sólido, gas en sólido o líquido en sólido. Y aquí vemos los ejemplos. Dentro de una sólida encontramos el sólido en sólido, como el cobre y el zinc, el gas en sólido, como el hidrógeno en el radio, o el líquido en sólido, como el mercurio y la plata. Por otro lado tenemos las líquidas, sólido en líquido, como lo son azúcar disuelta en agua, gas en líquido, como lo es el oxígeno disuelto en el agua de mar. Tenemos también líquido en líquido, como es alcohol y agua. Y finalmente, dentro de las gaseosas tenemos gas en gas, oxígeno en aire, gas en sólido, como lo puede ser polvo disuelto en el aire, o líquido en gas, como lo es el vapor de agua en el aire. Expresión cuantitativa y cualitativa de la concentración. Las cualitativas, también llamadas empíricas, no toman en cuenta la cantidad
cuantitativamente exacta de soluto y solvente presente en la solución, dependiendo de si el soluto está disuelto en el disolvente en la máxima cantidad posible o menor o mayor en esta cantidad para una temperatura y presión dadas. Disolución diluida. Es la disolución que contiene una menor cantidad de soluto que el máximo que pudiera contener. Disolución saturada. Es la que tiene la máxima cantidad de soluto que puede contener a una temperatura y presión determinadas. Disolución sobresaturada. Es la que contiene un exceso de soluto a una temperatura y presión determinadas. Tiene más soluto que el máximo permitido en una solución saturada. La otra es la cristalización. Es un proceso donde se forman partículas sólidas a partir de una fase homogénea. En la cristalización, la solución se concentra y se enfría hasta que la concentración de soluto es superior a la solubilidad a esta temperatura. El soluto de la solución forma cristales y el equilibrio se alcanza cuando la solución está saturada. La otra es la sobresaturación. El potencial impulsor para ambas velocidades y en una disolución no saturada o saturada pueden formarse cristales muy pequeños que actúan como núcleos para un posterior crecimiento si la disolución está sobresaturada. Las cuantitativas, a diferencia de las concentraciones expresadas de una manera cualitativa o empírica, las concentraciones expresadas en términos cuantitativos o valorativos toman en cuenta de una manera muy precisa las proporciones entre las cantidades de soluto y disolvente que están utilizando en una solución. Este tipo de clasificación de las concentraciones es muy utilizada en la industria, los procedimientos químicos, en la farmacia, la ciencia, etc., ya que en todos ellos es necesario mediciones muy precisas de las concentraciones de los productos. Hay varias maneras de expresar la concentración cuantitativamente, basándose en la masa, el volumen o ambos, que son concentración porcentual, molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. La molaridad analítica es el número de peso, fórmula, gramo de soluto por litro de disolución. Esto quiere decir que la formalidad de una disolución viene determinada por la siguiente fórmula, que sería el número de PFG entre volumen de disolución. La molaridad de una disolución se calcula dividiendo los moles del soluto por los litros de la solución. La molaridad o concentración molar es el número de moles de soluto que están disueltos en 1 kilogramo del solvente. Esto quiere decir que se determina por la siguiente fórmula, que es moles de soluto, número de moles de soluto entre kilogramos del solvente. Esto nos da igual a la molaridad de la disolución. La normalidad o concentración normal de una disolución es el número de equivalentes químicos o equivalentes gramos de soluto por litro de disolución. Esto quiere decir que la fórmula es equivalentes gramos entre disolución de litros, que es igual a la normalidad o concentración normal de una disolución. La formalidad o molaridad analítica es el peso, es el